El estoicismo es una filosofía que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras vidas. A mí me cambió completamente la vida, estoy seguro que te va a pasar lo mismo. Y los estoicos hablan de cosas que debemos hacer, que debemos practicar, porque el estoicismo es una filosofía de hacer, no solo de hablar, de leer, de escribir, sino de hacer. Pero también hay cosas que no debemos hacer, según los estoicos. Entonces voy a hablar de las 10 cosas. La décima es una muy importante, la quinta también va de la mano con esa, entonces bueno, 10 cosas. Primero, y lo más importante, la lección más importante del estoicismo, no debemos preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. Epicteto decía, solo hay una forma para ser feliz y es dejar de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos preocupados por cosas que no podemos controlar, el clima, la opinión de los demás, lo que hacen los demás, la situación económica del mundo, la situación política de un país, que es algo que no podemos controlar completamente, no vamos a tener control sobre nuestra felicidad, sobre nuestra tranquilidad, sobre nuestra paz mental. Y eso es como una receta para la infelicidad, estar preocupándonos por eso. Entonces, si la situación económica del mundo está bien, yo estoy bien, si está mal, estoy mal, entonces es algo que no se va a sostener. En cambio, si nos enfocamos en solamente enfocarnos en lo que sí podemos controlar, vamos a tener control sobre nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, y eso es sobre nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos, y concentrarnos en hacerlo mejor con eso y en nuestras reacciones. Que no nos preocupe si la opinión de los demás, más bien reaccionar bien a la opinión de los demás, no reaccionar mal, reaccionar bien a las cosas que hacen los demás y enfocarnos en nuestra reacción. Entonces es muy importante, primera, no preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. Segundo, y va muy de la mano con la primera, dejar de preocuparnos por la opinión de los demás. Esto es una de las principales cosas que no podemos controlar y por las que más nos preocupamos. Yo antes estaba obsesionado con esto, gracias al estoicismo lo dejé, me daba miedo subir estos videos por la opinión de los demás, pero me enfoqué en lo otro. Entonces voy a hablar de mi opinión personal. Marco Aurelio dice que la tranquilidad que llega cuando uno deja de preocuparse por lo que dicen, por lo que piensan y por lo que hacen los demás, solo por lo que tú haces. Y yo lo viví completamente. Yo me acuerdo que yo antes vivía literalmente como esclavizado de la opinión de los demás porque era algo que no podía controlar y entonces todo dependía de eso, pero finalmente pues la opinión de los demás es algo que yo no puedo elegir ellos qué van a pensar. Entonces vivía mal, vivía sin paz mental, todo lo que hacía, no subía estos videos por la opinión de los demás, hasta que dije me voy a enfocar en lo que yo sí puedo controlar y que no me importa la opinión de los demás. Y me ha cambiado muchísimo la vida desde eso. Ahora subo estos videos, estoy feliz subiéndolos, me hace muy feliz subirlos. Y bueno, me da una tranquilidad gigante que no me preocupe. O sea, en serio es una tranquilidad muy grande que uno no le preocupe la opinión de los demás. Y es muy importante que no nos importe la opinión de los demás. Tercero, un estoico no busca venganza. Marco Aurelio dice, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen algo, nosotros no podemos controlar lo que nos hacen a nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Entonces, si reaccionamos mal, si le pagamos, como dice el dicho, con la misma moneda, estamos haciendo las cosas mal, estamos siendo como ellos. O sea, alguien nos hace algo malo a nosotros, lo vemos como una persona mala, ¿por qué vamos a hacer algo también malo nosotros? Y Marco Aurelio dice que hacerle daño a alguien es hacerte a ti mismo daño, te degrada. Entonces hacer algo malo, eso involucra, o sea, buscar venganza involucra que nosotros estamos haciendo algo malo. Entonces, ¿por qué haríamos algo malo? ¿Por qué buscaríamos venganza? Porque eso es degradarnos a nosotros. Lo mejor es no ser como esas personas. Entonces, si alguien nos trata mal, si alguien nos dice cosas malas, si alguien nos escribe algo terrible, simplemente no seamos como ellos. Si alguien nos escribe algo como, ay, eres un estúpido, y yo le digo, no, tú eres un estúpido, mira eso, tú eres más estúpido, termino siendo como él, haciendo algo malo. En cambio, si él me dice eso y yo o lo ignoro o le digo, bueno, respeto tu opinión, lo que sea, ahí no estamos siendo como ellos y seguimos como actuando de forma como priorizando la virtud más que como tratar mal a las demás personas. Cuarta cosa que no hace un estoico. Un estoico no trata de evitar los problemas y los obstáculos. Un estoico no busca una vida sin problemas y sin obstáculos. ¿Por qué? Seneca dice que no hay una persona más infeliz
que aquella que nunca tiene que enfrentar la adversidad, porque así nunca va a tener la oportunidad de probarse a sí mismo. ¿Y qué pasa? Los estoicos hablan de, por un lado, amor fati, ama tu destino. Todo lo que pasa lo podemos usar como algo para mejorar. También los problemas, las dificultades son las que forjan el carácter. Una vida sin dificultades es una vida fácil, sin hacer nada, sin tener que enfrentar nada. Va a ser un carácter débil que no ha tenido que superar nada. En cambio, una vida que ha tenido que superar problemas, que nos lanzamos a buscar retos, a buscar cosas difíciles para hacer. Así vamos a forjar nuestro carácter, nos vamos a volver más fuertes, más resilientes. Y Marco Aurelio dice que algo así como hay que ser como el fuego, que todo lo que le tiran lo usa como combustible para volverse más fuerte. Entonces ver todos esos problemas que pasan y aceptarlos, mandarnos con toda para enfrentarlos, y así nos vamos a volver mucho más fuertes. Usar la adversidad, como dice Séneca, la adversidad es la oportunidad de la virtud. Eso me parece espectacular. Entonces, bueno, un estoico no evita los problemas, un estoico no evita los retos, los problemas. Un estoico se va de frente con los problemas. No es buscar problemas precisamente, pero en la vida hay muchas cosas, hay dificultades, hay problemas y hay que enfrentarlos. Quinto y muy importante, un estoico no critica a las demás personas. Un estoico no habla mal de las demás personas, y esto se refiere también al tema de que hacer esto es, pues uno se degrada a uno mismo, como hablando mal de las demás personas, criticando a las demás personas, uno se degrada. Y además Marco Aurelio decía que cuando vayas a criticar a alguien, piensa el momento en el que tú también hiciste eso. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en el gimnasio, cuando yo empecé en el gimnasio, pues yo no era muy bueno, hacía cosas terribles, y ahora a veces veo, digamos, gente haciendo un ejercicio que yo creo que no vale la pena, pero pues no es ese tema como de no reírse, no pensar en eso, porque yo también pasé por ahí, yo también estuve en eso, y, y, y bueno, pues habla de ser tolerante. Marco Aurelio dice, sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Entonces es eso, no criticar a las demás personas, no reírse de las demás personas, no hablar mal de las demás personas, porque eso uno lo degrada, como dice Marco Aurelio. A uno lo degrada hacer esas cosas malas, a uno lo degrada, uno no está siendo virtuoso, por decirlo de alguna manera, que el estoicismo se basa en perseguir la virtud. Entonces, bueno, sería eso. Sexta cosa que un estoico nunca hace: asustarse más de la cuenta y sufrir en la imaginación más que la cuenta. Séneca dice, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Y qué pasa? Muchas veces a mí me ha pasado que yo antes como que no enfrentaba mis miedos y corría de mis miedos porque me imaginaba cosas terribles cuando los iba a enfrentar. Por ejemplo, con estos videos, antes de subir estos videos yo creí que iba a ser terrible, que me iba a dar mucha pena, que todo el mundo se iba a reír de mí, que me iba a ver muy mal. Y apenas empecé a subir videos, se me quitó literalmente ese miedo. Fue muchísimo mejor de lo que esperaba. O sea, ni siquiera, no es que no haya sido tan grave como me lo imaginaba, sino que fue el opuesto. O sea, fue lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces es eso, uno siempre se imagina que las cosas van a ser peores, que las cosas van a ser terribles. Cuando uno tiene miedo, uno se imagina lo peor, lo peor, lo peor. Como uno se imagina que van a pasar cosas terribles que nunca terminan pasando. Entonces hay una frase, no me acuerdo de quién, que dice como, ¿cuántas veces tu imaginación ha mostrado cosas peores que nunca llegan a pasar? Entonces un estoico como que no se preocupa más de la cuenta de las cosas, y tiene en cuenta que la imaginación tiene un poder para crear cosas peores. Entonces, cuando, por ejemplo, para enfrentar un miedo, uno se imagina así como no va a ser terrible, pero uno cae en cuenta de eso y dice, sufrimos más en la imaginación que en la realidad, no va a ser tan grave como me lo imagino, y eso va a dar mucha más tranquilidad para enfrentarlo. Entonces, muy importante no sufrir más de la cuenta en la imaginación. Séptima cosa que un estoico nunca hace: decir mentiras. Marco Aurelio dice, si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Y Epicteto, si no estoy mal, él habla sobre que
que las mentiras son un veneno, o sea, que son lo peor, que dañan a las personas, que degradan a las personas, que dañan la comunidad. Y Jordan Peterson habla mucho de esto, que decir mentiras es como lo peor que uno puede hacer, porque uno empieza a vivir una realidad falsa y uno no empieza a enfrentar como las cosas de verdad, porque si uno está diciendo mentiras siempre está evitando la realidad y termina viviendo algo que no es y se va por un muy mal camino. Entonces decir mentiras es algo, puede ser fácil en el momento, pero a largo plazo termina siendo terrible. Entonces, como dice Marco Aurelio, lo único que importa es hacer lo correcto, el resto no importa. Y como dice Kant, que bueno, no es tan estoico, pero él dice, si la verdad ha de matarlos, déjalos que mueran. Y se refiere a siempre decir la verdad, siempre, siempre, siempre decir la verdad. Eh, lo que dice Jordan Peterson es que una forma de mejorar la vida automáticamente es decir la verdad, decir la verdad, decir la verdad. Y es muy importante decir la verdad, basado en el estoicismo, ser una persona correcta que dice la verdad. De esto habla el estoicismo, entonces muy importante. Séptimo, no decir mentiras. Octavo, y esta me parece espectacular, un estoico no se rinde. Y Epicteto decía que hay dos palabras que son claves para la vida, que son persistir y resistir. Entonces muchas veces cuando empezamos una meta, cuando estamos en un proyecto, cuando queremos lograr algo, va a haber momentos difíciles, van a llegar las adversidades, como dice Séneca, pero la adversidad es la mejor oportunidad de la virtud. Llegan adversidades, llegan dudas, llegan problemas, pero tenemos que usar esos problemas como gasolina, literalmente como combustible para volvernos más fuertes y persistir, persistir, dar todo de nosotros y no rendirnos, porque en serio, y Epicteto habla, o sea, se hace mucho énfasis en esto y él dice como las claves en serio son persistir y resistir. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía una adicción al azúcar y comía muchos dulces y duré mucho tiempo tratando de dejarlas, pero mucho tiempo, es que era una adicción fea, o sea, yo comía demasiados dulces, como preocupante, intentaba dejarlo y no lo lograba, intentaba y no lograba. Mi familia se reía cada vez que yo decía, bueno, ahora sí voy a dejar los dulces y me decía, ay, sí, ¿cuánto te va a durar esta vez? ¿Una semana? ¿5 días? Y seguía, y en serio yo intenté más de 15 veces, pero no me rendía, y yo cada vez volvía a comer dulces y decía, lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar, y hoy creo que cumplo 58, 59 días más o menos sin comer dulces, que pues bueno, no me rendí hasta que lo logré. Y muchas veces como que cuando fallamos en algo creemos que nunca lo vamos a lograr, pero si lo hacemos y lo hacemos y lo repetimos sin parar, lo vamos a lograr. Entonces, bueno, un estoico no se rinde. Noveno, muy importante, quejarse. Un estoico no se queja. Marco Aurelio dice, que no te oigan quejándote, ni siquiera que tú mismo te oigas quejándote. Y esto es algo que yo me di cuenta, yo antes me quejaba muchísimo, y incluso a veces me quejo mucho, y es un mal hábito que he tenido y que tengo que superar. Y me di cuenta que empecé a hacer un ejercicio para dejar de quejarme. Y me di cuenta que, digamos, pasa algo que no quiero hacer, me dicen, haz esto y me da mucha pereza. Cuando me quejo, cuando uno se queja, eso se vuelve peor. Si uno se guarda eso y no se queja, es más fácil hacerlo, más llevadero. Si uno se queja, eso empeora. Y Jordan Peterson dice eso, que, o sea, las cosas por malas que sean, uno las puede hacer peores. Entonces, con esa actitud de quejarnos, las cosas se vuelven peores, lo pone a uno en un mal estado de ánimo. Si nos dicen algo que no queremos hacer, pero lo tenemos que hacer, y decimos, bueno, lo voy a hacer, aceptar, amor fati, ama tu destino, lo acepto. Ok, puede que sea difícil lo que sea, pero pues va a estar a ese nivel. Pero ¿qué pasa si me dicen que haga algo y yo digo, no, qué mamera, no lo quiero hacer, qué pereza, esto es lo peor que me han puesto? Eso que era así, ahora va a ser mucho peor y te va a dar mucha más pereza hacerlo. Entonces es muy importante no quejarnos. Y esta, yo creo que es mi favorita de todas, la de los estoicos. Bueno, no todas, pero esta me gusta muchísimo. No tratar mal a las demás personas. Y, y bueno, todos hablan de esto, todos hablan de este tema, todos hablan desde todos los ángulos, desde no buscar venganza, desde ver que las demás, que uno también ha hecho esas cosas. Marco Aurelio dice que las personas pueden ser difíciles. Este libro empieza él diciendo como, ten en cuenta que te vas a enfrentar con personas difíciles, con personas que te van a tratar mal, cosas así, pero eso no te justifica para tratarlas mal, como que tienes que aceptar eso y no tratar mal a las demás personas, no hablar mal de las demás personas, ver a todas las personas
como pares, como lo que somos, y no tratarlas mal, porque esto nos degrada a nosotros. Tratar mal a alguien nos va a degradar a nosotros. Epicteto dice que Epicteto, por ejemplo, él era un esclavo y a él le rompieron la pierna y su amo, cuando él era esclavo, su amo como que lo trataba muy mal y un día le empezó a jalar como de la pierna y él decía, me vas a romper la pierna, me vas a romper la pierna. Se la rompió y Epicteto solo dijo, si ves, te dije que me ibas a romper la pierna. Él anduvo con bastón por el resto de sus días. Las fotos de Epicteto que hay siempre es con bastón. Pues fotos, fotos no, representaciones gráficas, porque no, en ese momento no había cámaras, obviamente. Representaciones gráficas, las fotos de Epicteto. Eh, entonces, y él, en todo esto que él escribió, no hay ni una sola palabra hablando mal de su amo, ni una sola de su amo que lo trataba tan mal. Entonces, como aceptar lo que hacen las otras personas y enfocarnos en nuestra reacción. Sí, o sea, la idea no es que nos traten mal, alejarnos de las personas que no son buenas para nosotros, eso lo hablan mucho los estoicos. Epicteto dice la clave es rodearte solo de gente que quiere lo mejor para ti, que te impulsa a mejorar. Pero igual, si pasa algo que no podemos controlar, si alguien nos trata mal, no pagar con la misma moneda, tratar bien a las demás personas, no criticar, no buscar venganza y todo esto. Entonces esas serían las 10 cosas que los estoicos nunca hacen. Muchas gracias por el apoyo, por ver el video. Te voy a dejar por acá el video de las lecciones de Epicteto, mi estoico favorito, por si lo quieres ver. Muchas gracias por el apoyo, te mando un abrazo, nos vemos en el próximo video.